Les voy a platicar muchas cosas que son parte de mi testimonio, de cómo he recorrido este camino y que me ha ayudado muchísimo a tomar el control de mi dinero. Y va más allá del conocimiento. Yo me di cuenta que más allá del conocimiento era la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Hubo un estudio que validaba esto que yo tenía como intuitivo y que le empiezan a preguntar a hombres y a mujeres cómo se sentían con su conocimiento financiero acerca de las finanzas. Y resulta que se calificaban, los hombres tenían más alta calificación como su autopercepción, decían que tenían de 8.7 para arriba, y las mujeres nos calificábamos más abajo. Y cuando les ponían el examen de prueba para validar que este conocimiento sí lo tenían y lo adquirían, resultó que las mujeres calificaban por encima. Pero el tema es que los hombres han tenido mayores resultados en el tema de las inversiones porque tienen este tipo de autopercepción. Entonces, a partir de esto es donde yo quiero como desarrollar todo el tema, entendiendo la importancia que tiene la autopercepción que tenemos, o sea, en el sentido de validar de repente conocimientos. Veo muchas personas que de repente se la pasan tomando talleres acerca de cómo invertir y qué instrumentos son los mejores y cómo hacerlo y cuál es la plataforma y cuál es la técnica para hacer el login, etcétera. Y resulta que no terminan haciéndolo porque siempre tienen miedo. Entonces, desde ahí quiero partir. Espero que les vaya a servir muchísimo. De verdad que antes de empezar esta plática, estuve tratando de hacer recuerdo de todas las cosas que he cometido como errores, porque creo que nuestros errores han sido grandes maestros y es lo que nos ha ayudado a hoy tomar mejores decisiones. Entonces, desde ahí voy a empezar. Y les quiero decir estas 3 formas como nos relacionamos con nuestro dinero. Y quiero empezar como desde la más baja. Todos hemos pasado por ahí y creo que empezamos, esa es como la primera base, que es como empleado. Trato de utilizar esta analogía porque cuando trabajamos como empleados con el dinero es quien nos dice a qué hora tenemos que llegar al trabajo, qué tenemos que hacer, cuáles son las responsabilidades con las que tenemos que cumplir, el tiempo de entrega de nuestro trabajo, etcétera. Yo creo que cualquiera que haya trabajado en una empresa sabe lo que es ser empleado del dinero. O sea, estás trabajando exactamente para poder recibirlo. Y otra postura es la de socio. Y traté de rescatar como historias en donde yo me porté como socia con el dinero, en donde volteaba y decía, bueno, ¿qué voy a hacer con este ahorro que tengo? Me acuerdo que la primera vez que yo empecé a relacionarme así con el dinero fue una vez que hice un desfile de modas y me encantó porque esta experiencia es mucho de conocerte. En ese primer intento me fue muy bien, después lo traté de volver a replicar y resulta que no me fue nada bien. Y aquí quiero subrayar algo. Creo que cuando empezamos a cambiar la relación que tenemos con el dinero, tenemos que tener paciencia, porque muchas veces se nos olvida que la relación que empezamos a tener con cualquier cosa se requiere paciencia y aprendizaje. Y de repente con el tema del dinero, somos muy impacientes. Resulta que vemos como las heridas que nos marca de me equivoqué, como para tomar la decisión de no volver a intentarlo. Y siempre tomo como ejemplo el primer contacto que tuvimos con el dinero. Vamos a suponer que nosotros, a lo mejor el primer contacto fue por medio de ir a comprar cosas a la tiendita de la escuela. Y probablemente compraste unas papitas que te gustaron o compraste el refresco que te gustaba, pero a lo mejor un día compraste algo que no te gustó. Y no por eso dejaste de seguir consumiendo, más bien aprendiste que ese a lo mejor no era un producto que tú querías consumir y que no lo ibas a volver a comprar. Entonces, creo que esa es la misma visión que tenemos que tener cuando nosotros nos acercamos al mundo de las inversiones. Decir, bueno, ya supe que esta inversión no es para mí, porque todo mundo falla. Eso sí quiero que lo tengamos claro siempre. Todo mundo va a tener a lo mejor un error en alguna de sus inversiones. Entonces, creo que es eso, tener primero la claridad de entender que esto es parte del proceso, que es parte del aprendizaje, que es una curva de aprendizaje y que todos tenemos que ir a prueba y error. Ese es como el primer escalón en el que nos empezamos a relacionar, que es como el empleado. Después, como el socio, es voltear y verlo y decir, ¿qué vamos a hacer? Y normalmente cuando eres socio del dinero, trabajan juntos para multiplicarse. O sea, es decir, yo tengo esta parte del dinero y a lo mejor la voy a invertir y voy a trabajar en ciertas cosas para poderlas hacer crecer. En algún momento el mercado nos permitía hacer arbitraje.
que era, les platico tantito mi experiencia, porque yo lo que hacía era que compraba dólares en un lugar y los vendía en otro y tenía una ganancia cambiaria. O sea, los compraba, por ejemplo, si el tipo de cambio está en 18.70, los vendía en 19 y tenía 30 centavos de ganancia cambiaria. Y creo que fue como de esas experiencias que te empieza a cambiar la mente, de decir, hay cosas que puedo hacer con mi dinero que no me toman tanto tiempo y que en realidad me están generando algo. Pero creo que antes de llegar a ese pensamiento, tuve que dejar de poquitear el dinero que tenía y de poquitear el dinero que podía ahorrar y que podía invertir y que podía trabajar. Y a partir de eso, de desbloquear como esta mentalidad poquitera, así es como lo llamo yo, a partir de eso fue que empecé a ver más oportunidades. O sea, creo que el día que nos quitamos esta etiqueta de que mi dinero es poquito y mi ahorro es poquito y la inversión que puedo tener es poquita, es en el momento en que realmente se empiezan a aparecer estas oportunidades. Entonces, les pido por favor, si tienen en qué anotar, quiten eso. O sea, dejar de decir y de pensar que el dinero que tienes es poco, porque creo que es el primer obstáculo que tenemos para poder empezar a multiplicarlo. Y por último, como jefa. Y aquí, algo que debemos de utilizar como analogía, que creo que nos funciona muchísimo, es darte cuenta que hace un buen líder, que hace un buen jefe. Si alguien te va a contratar, tiene que saber exactamente qué espera de ti, tiene que saber cuál es el trabajo que se tiene que llevar a cabo, porque de otra manera no sabría qué responsabilidades asignarte. Y eso es lo primero que tenemos que hacer con nuestro dinero. Entender para qué lo queremos. O sea, cuál es el propósito que nosotros tenemos para ese dinero. Es decir, ¿sabes qué? Yo a lo mejor quiero mi dinero para asegurar mi vejez o quiero mi dinero para independizarme y no seguir trabajando como empleado en una empresa o quiero mi dinero para terminar de pagar mi casa. En el momento en que nosotros le ponemos una intención, es más fácil que ese dinero empiece a trabajar para nosotros hacia ese mismo fin. Entonces, antes que otra cosa, si queremos ser jefes de nuestro dinero y en el momento en que nos tenemos que empezar a convertir en el jefe, es determinar cuál es el trabajo que tiene que hacer para nosotros, para qué queremos ese dinero y por qué lo vamos a contratar como nuestro empleado. Y creo que les quiero compartir en esta parte que a mí me costó el hecho de empezar a ver a mi dinero así. O sea, normalmente, cuando yo empecé a trabajar en la casa de bolsa, veía el testimonio de la gente que estaba alrededor de nosotros y yo creo que todos éramos empleados de nuestro dinero, o sea, todos trabajábamos, no importa el sueldo que tenían. Yo me acuerdo que mi jefe yo creo que ganaba 10 veces más de lo que yo estaba ganando en ese momento y tenía la casota y el carrote y la esposa igual, pero el día que dejó de trabajar, todo eso se acabó. O sea, era como que él solamente estaba trabajando para sostener un estilo de vida, pero jamás invirtió. O sea, conté que teníamos todo el conocimiento para poder hacerlo, pero es más que el conocimiento, es la mentalidad con la que nos vamos relacionando con él. Y teniéndole confianza, de repente es el miedo, es más el miedo lo que nos frena que el conocimiento o la falta de herramienta para hacerlo. Y estas las características que necesitamos como un buen jefe, como les decía, si queremos ser jefes en el momento que nosotros queremos empezar a controlar nuestro dinero, el número uno es entender a dónde se está yendo. Antes que otra cosa es eso. Creo que a mí eso fue algo que me costaba mucho observarlo porque sentía que era una manera como de ponerme a dieta. Yo decía, no quiero darme cuenta en qué se me va, yo nada más sé en qué me alcanza y cuando ya no tengo dinero para gastar y ahí ya dejo de estar gastando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta en dónde se nos está yendo. Y a partir de ahí decir, bueno, si son 200 pesos que puedo empezar a ahorrar, eso haz, pero de verdad tenemos que tener esta postura de adultos en el momento de relacionarnos con él, no desde el, bueno, lo que me alcance y lo que, no, de verdad tenemos que crecer para poder ser más grandes que nuestro dinero, en el sentido de, yo te voy a decir a ti qué es lo que vas a empezar a hacer para mí. Entonces, por eso, como les mencionaba ahorita, primero tener claridad en metas. Entre más clara tengamos la meta, más fácil va a ser llegar a ella. O sea, es como no estar cambiando los puntos en el mapa de a dónde te quieres dirigir, sino decir, sabes que esto es lo que quiero lograr y ahí vamos a llegar, porque es más fácil que encuentres el camino. Otra es estar informados. Hay muchísima información, o sea, ya ahorita no es un tema de estar desinformados o que no existen herramientas, hay muchísima información que nos están diciendo de muchísimos productos financieros, pero creo que va más allá de eso. El exceso de información
a veces nos hace más difícil el tomar una decisión, pero por eso vamos a ver hoy más adelante cómo determinar cuál es la mejor opción para nosotros. Después, el ser pacientes con la curva de aprendizaje. Como les dije hace ratito, creo que esto es algo que a mí me costó mucho. Nos latigamos mucho cuando cometemos un error y es como si esto nos definiera. Y es como el pensar que, bueno, si ya me equivoqué es porque yo no soy buena para invertir o para multiplicar mi dinero o para poner un negocio, etcétera. Entonces, de verdad tener esa paciencia y esa misericordia con nosotros mismos. Y yo creo que el error nos enseña muchos el camino por el que no debemos de seguir andando. Entonces es como verlo así. ¿Qué haría diferente a partir de este error que cometí? Otra, el seguimiento y la evaluación. Parte de tomar decisiones es ser honestos y tomar las decisiones a tiempo. Por ejemplo, cuando empecé con el tema tengo un negocio de centros cambiarios y me acuerdo que en algún momento yo me di cuenta que algún centro cambiario no estaba funcionando como quería, una de las sucursales, y me costaba mucho tomar la decisión de cerrarlo, porque era como, yo lo interpretaba como un fracaso. Yo decía, ¿cómo? Si era el punto en donde yo creía que era en donde más íbamos a vender y resulta que no lo estamos haciendo, etcétera. Creo que fue algo que nos costó mucho el tardarnos en tomar la decisión. Y creo que es importante como aceptar, ¿sabes qué? Esta no me está funcionando, entonces no pasa nada, la tengo que cerrar y a lo mejor abrirla en otro lugar, pero aprender a tomar las decisiones rápido. O sea, creo que eso es algo que debemos de darnos permiso. Y creo que algo que me alivió como el tomar esta decisión y darme cuenta que ese centro cambiario no estaba funcionando a pesar de que los demás sí, fue que vi una clase de el que fue fundador de Starbucks, que decía, bueno, yo cuando tenía todos los Starbucks y vendían todo lo que vendían, y era ya la empresa que era y la que conocemos nosotros, trata de entrar al mercado en China y que cuando entra, nadie, absolutamente nadie compraba su café. Y cuando llegaban los asesores y le decían, pues es que a lo mejor hay partes de tu negocio que tú no has entendido. Y decía, ¿cómo me están diciendo a mí si he conquistado el mundo del café, que yo no le estoy entendiendo a mi negocio? O sea, no estaría en donde estoy ahorita si no le entiendo. Hasta que una vez alguien le dijo, ¿sabes qué? Tienes que aceptar esa parte que estás ignorando para poder seguir creciendo. Entonces él decide, lo que le asesoran es contrata a alguien que sea de China y que conozca el mercado chino. Entonces decide contratar a alguien que estuviera como CEO en China y se empieza a dar cuenta que me pidieron que fuera a platicar con los empleados, que iba a tener una conferencia con ellos. Y resulta que los que llegaron ahí fueron los papás y los abuelos de las personas que iban a trabajar en Starbucks. Y dice, había cosas de la cultura que yo no llegaba a entender porque en Estados Unidos no se maneja así, pero para ellos la autoridad de los papás y de los abuelos era muy importante y era decisiva a la hora de que iban a empezar a trabajar en una empresa. Y creo que eso es algo que debemos de reconsiderar cada vez que nos equivocamos en algo, reconocer nuestra propia ignorancia, entender que hay partes que no vamos a entender al 100 y que o a lo mejor tenemos que pedir asesoría o a lo mejor eso no es la inversión para ti. Creo que reconocer los errores a tiempo debe ser fundamental a la hora de tratar de llevar un negocio o una inversión a buenos resultados. El mejor analista que puedes tener acerca de tu negocio es un cliente molesto. Te va a decir exactamente en qué estás fallando, exactamente en dónde puedes mejorar, qué es lo que estás haciendo diferente a tu competencia que a lo mejor te está dejando en desventaja. Entonces, escuchen y sean receptivos. O sea, creo que de repente esta actitud de que te quieres defender o defender alguna postura o defender alguna situación que pasó en tu negocio o en tu empresa o en las inversiones, de decir, bueno, es que yo invertí por esto, aprende a escuchar. Creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, es la mejor lección, como darte cuenta en que estás fallando. Y otra es que se actualizan. Tenemos que estar actualizando. Justo ahorita a mí me toca trabajar con muchas personas del sistema educativo porque tenemos el programa Money Teens, que es educación financiera para niños. Y algo que les preocupa muchísimo es el tema de la inteligencia artificial, porque resulta que va a quitar a muchísimos trabajos. Dicen, pues hay carreras que a lo mejor a la gente ya no se le van a hacer atractivas, porque evidentemente este tipo de tecnologías va a quitar del mercado laboral a muchas personas. Entonces, eso es algo que debemos de entender. Ahorita el mundo está cambiando como nunca antes. O sea, los cambios que se presentan ahorita pueden ser de una semana. Antes, cuando nosotros nos platicaban, a lo mejor que
una tecnología estaba en China, se tardaba años en llegar acá a México. Y ahorita, si ves lo de la inteligencia artificial, ya está aquí instalada. Entonces, ya es algo que puedes estar utilizando desde hace varios meses y que resulta que está cambiando el modelo de negocio. Entonces, tenemos que estar receptivos y dándonos cuenta cuáles son los factores que debemos de adoptar para poder seguir creciendo. Cuando yo hablo de inversiones, a mí me encanta hablar del miedo. Creo que es el obstáculo más grande para poder empezar a hacerlo. Y creo que el miedo es un gran consejero si sabemos llevarlo como un buen amigo, como un buen consejero, porque te va a decir exactamente de dónde te debes de cuidar, en dónde debes de poner atención. O sea, cuando dicen, bueno, es que no quiero invertir porque no sé de qué se trata esto, o pues a lo mejor lo que te está diciendo es investiga más, date cuenta qué tanto o qué tan bien ha funcionado esa inversión o ese negocio o ese socio con el que te quieres asociar para empezar un negocio, etcétera. Creo que es una gran consejero, pero no puedes dejar que maneje tus decisiones y tus resultados, porque de otra manera es como el miedo lo que te va a aconsejar es no te metas, no le entres a eso. A mí me da mucho miedo y me da mala espina. Más bien date cuenta qué es lo que te está diciendo o que te está pidiendo que te asomes y que tengas que crecer. Y otras se actualizan. Ahorita que les decía, creo que el tema de la actualizada cada vez nos lo exige más porque, que les digo, el tema de la tecnología creo que nos exige estar al pendiente de qué está pasando alrededor de nosotros y sobre todo integrarlo. Creo que lejos de verlo como una amenaza, hace poco que estaba con las escuelas me decían, es que no sabemos qué vamos a hacer, o sea, no sé cuáles son las habilidades que deben desarrollar los niños para que puedan entrar a un mercado ya no tan competitivo a nivel global. Ahorita ya no nada más es eso, sino que también es competir contra la tecnología. Entonces, algo que tenemos que aprender a desarrollar es a gestionar nuestras emociones. Si algo no va a poder reemplazar la tecnología, es poder conectar con la gente, darte cuenta qué es lo que está pensando, darte cuenta cuáles son sus motivaciones de compra o de inversión o de... Entonces, ese tipo de cosas es la que, aunque a mí me esté dando miedo y que todo el mundo tenga miedo a ciertas cosas generalizadas, es diferente la reacción que vamos a tener ante él. Y eso es algo que hasta ahorita la tecnología no ha podido descifrar. Entonces creo que es algo que debemos de empezar a hacer. Uno, tener autoconocimiento y darnos cuenta cómo es que funcionamos. Y dos, darnos cuenta cómo funciona la demás gente. Porque aparte que te va a ayudar a tomar mejores decisiones y a gestionar tus emociones para tener los resultados que quieres, es algo que hasta ahorita la tecnología no lo va a poder reemplazar. Este término lo acabo de escuchar en la Ciudad de México y creo que vale la pena que se los comparta, que es la resiliencia financiera, que es como esta forma de poder salir librados de algún error que hayamos tenido, o sea, el reponerte rápido de alguna situación. Ahorita que les platicaba que mi primer como acercamiento como socia con mi dinero me había ido bien porque había hecho un desfile de modas y después cuando hice el arbitraje de que compraba dólares y los vendía más caros, también tuve grandes errores. Yo me acuerdo que en algún momento traté de traerme ropa de Estados Unidos para tratar de venderla acá y me fue pésimo porque compré todo lo que a mí me gustaba y todo lo que a mí me quedaba y obviamente terminé poniéndome todo y perdí, bueno, no perdí el dinero porque me quedé con la ropa, pero no fue un negocio. Creo que en ese momento me sentí muy mal porque no tuve los resultados que tenía. Creo que es eso, tener la paciencia y saber que vamos a fallar. O sea, tener la certeza de que en algunas no nos van a salir bien. O sea, y debemos de reconciliarnos con esta idea. Creo que mucha gente platica sus éxitos y platica todo lo bien que le ha ido, pero seguramente tuvo algún tropiezo en el camino. Y siempre que estoy platicando esto, algo que me encanta y que lo doy en la clase de los niños, que se llama Diferentes pero Iguales, que les pregunto si conocen a Cristiano Ronaldo y si conocen a Messi, y me dicen que sí, les digo, bueno, aunque no lo crean, ellos también tienen miedo, y ellos también se han equivocado, y ellos también les ha dado ganas de llorar. Y creo que reconocer esto, que esa es una parte de nuestra humanidad, de decir, ¿sabes qué? Sí te vas a equivocar, sí, y no pasa nada, o sea, el tema es con qué actitud lo vas a enfrentar, es lo que te va a ayudar a que sigas haciendo las cosas y que sigas intentándolo. Pero cada vez que me pasa eso, yo digo, híjole, Messi falló el penal de Argentina, seguro se sintió mucho peor de lo que yo me estoy sintiendo ahorita. Entonces, creo que de repente nos tenemos que recordar eso para no latigarnos tanto. O sea, he tenido errores, sí, todos lo hemos tenido, pero es el hecho de decir, tengo que fortalecer esta manera de pararme
Y creo que debemos de reconciliarnos con esa parte, de decir, es algo súper natural, que si algo intentaste y que no te fue bien, no pasa absolutamente nada. Y creo que eso es algo que debemos de reconocer en nosotros, decir, ¿sabes qué? Lo estoy intentando y eso ya es un gran avance. Y aquí es algo, no midas la profundidad del agua con los dos pies. Yo algo cuando digo que van a empezar a invertir, les digo, no metas todo tu dinero en una inversión. O sea, si te tienes que meter en algo, entra con poco, date cuenta qué tal funciona y qué tan funciona para ti ese instrumento financiero o ese negocio, porque así vas dándote cuenta si realmente vale la pena que pongas a lo mejor más de tu dinero del que has estado trabajando para poderlo poner a trabajar para ti. Y el error es el gran maestro, o sea, de verdad, cada vez que cometas un error, cada vez que estés pasando por un momento difícil, pregunta, ¿qué haría diferente? O sea, ¿qué hubiera hecho yo diferente y en qué tuve responsabilidad yo? ¿En qué dejé de hacer cosas que a lo mejor debí de haber hecho? Y las heridas de perder, bueno, nuestra mente nos recuerda nuestras pérdidas y nuestras heridas porque es una manera de protegernos. O sea, evidentemente no te va a proteger de una caricia, pero te dejan una cicatriz cada vez que te hayas golpeado porque de esa manera sabes que no te debes de volver a golpear ahí. Entonces es como esta manera de poner atención. A mí esto me llamó mucho la atención porque leía de cómo las personas siguen recordando las cosas que fallaron tanto tiempo y a lo mejor en las que han tenido aciertos no las recordamos tanto por lo mismo, porque no es algo que nos pone en peligro. Entonces, cada vez que estés pensando en algo, a mí me funciona esto, cada vez que esté pensando en algo que me equivoqué, me comprometo en acordarme de cosas que sí he acertado, lo que sea, así sea en haber tendido mi cama. Acuérdate de los aciertos que has tenido. Entonces, pero les pido por favor que sean atentos con sus pensamientos, porque aquí empieza todos los resultados. Algo que yo digo es, las creencias limitantes es lo que más nos frena en hacer las cosas. Y las creencias limitantes llegan desde hace muchísimo tiempo, o sea, ya sea que lo hayamos escuchado cuando estábamos chiquitos o con lo que crecimos en nuestra casa, y tenemos que renunciar a ellas, pero primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos pensando. Es decir, ¿cómo interpreto yo que alguien venga y me hable de inversiones? ¿O cómo interpreto yo que alguien venga y me diga que empecemos un negocio? Porque muchas veces es personas que dicen, no le quiero entrar porque me quieren fregar y porque la historia de mi papá fue que a él lo fregaron en el negocio. O la historia de mi familia ha sido que siempre les ha ido mal. O yo no soy bueno en esto porque una vez lo intenté y no lo logré. Sean conscientes de todos esos pensamientos negativos que tenemos en la cabeza para poder empezar a cambiarlos. Y de verdad, fórcense, porque créanme que es como un ejercicio. Al principio va a ser difícil estarte acordando de las cosas buenas que has hecho. Felicítenselo. O sea, y les digo esto porque esto es una lucha diaria, no es algo que a mí todavía me sale así de en automático. Creo que son cosas que nos ayudan a ir construyendo las cosas que necesitamos para poder tener como la valentía de empezar a emprender, de empezar a invertir, de empezar a construir los sueños que nosotros estamos buscando. Pero ese es el primer paso, tener que controlar nuestros pensamientos. Hay gente que es súper arriesgada y súper intrépida y que le encanta irse al paracaídas y le encanta irse a la rueda de la fortuna y a todos lados, pero tenemos que aprender a reconocer nuestra personalidad de riesgo para saber qué sí podemos hacer y qué no. Así como hay personas que se tiran del paracaídas y que aman hacerlo, hay personas que pagarían por no hacerlo. Entonces, entender esa parte. Hace poco me preguntaban que cuánto era el porcentaje que se tenía que invertir en el riesgo, en inversiones de alto riesgo. Y yo digo, depende de tu personalidad. O sea, lo primero que tienes que hacer es ser honesto contigo, ser honesta contigo y decir, no aguantaría una subida y una bajada de una acción porque estaría todo el día viéndola. Cuando trabajaba en la casa de bolsa, trabajaba en la parte corporativa en donde veía el tipo de cambio. Y hubo un tiempo que el tipo de cambio tenía una volatilidad de verdad de hasta $1.50 en un solo día. Entonces podía generar pérdidas altísimas o ganancias muy altas, pero a mí me tenía despierta a las 3 de la mañana viendo el tipo de cambio. Y dije, bueno, mi personalidad no es esto, no aguanto yo una volatilidad de ese tamaño, no aguanto yo el estar viendo a ver si funciona o no, porque me va a tener despierta toda la noche. Entonces decidí que yo tenía que hacer algo menos arriesgado. Entonces tenemos que reconocer qué sí podemos hacer y qué no.
les pido primero que digan, bueno, ¿sabes qué? Yo la verdad es que es algo que no voy a soportar y es algo que voy a estar viendo todo el tiempo. Si te va a quitar el sueño, no te metas a inversiones de riesgo. La gran ventaja que tenemos ahorita de la información que nos dan los bancos y el lugar en donde vamos a invertir nuestro dinero o en las casas de bolsa es que te pone el perfil de riesgo para la que está hecha esa inversión. Entonces, tienes que empatar tu perfil de riesgo con la inversión que vas a tener. Y otra, dividiendo mis inversiones. Esto era lo que les decía ahorita. De repente puedes decir, bueno, no me voy a atrever a meter el 100% a inversiones de riesgo, pero a lo mejor un 3% sí, o un 5% sí. Entonces, darte cuenta que sí podrías perder. Y algo que yo pregunto es, ¿qué tanto cambiaría tu vida si ese dinero que metiste a esa inversión lo perdieras? Porque la posibilidad de que llegue a cero puede pasar. Pon ese porcentaje que no te cambiaría en absolutamente nada, porque de otra manera, créeme que vas a estar igual que yo, viendo el tipo de cambio o viendo el activo que hayas invertido todo el tiempo, y créeme que vas a funcionar mucho peor si no estás durmiendo bien. Entonces, les pido por favor que sean honestos, es mucho de autoconocimiento y darse cuenta que sí pueden y que no pueden hacer ustedes. Y otra es dividirlo. Hay instrumentos financieros que nos permite hacer esto, en donde el perfil de riesgo no tiene que ser ni muy arriesgado ni muy conservador, sino que es moderado. Entonces, lo que pueden hacer es invertir en fondos de inversión que tengan este perfil de decir, bueno, tengo parte del fondo en activos que son moderados y otra parte que son de riesgo. Entonces, de esa manera diversificas de alguna manera tu dinero. Quiero hablar de las emociones porque estas nos acompañan durante todo el viaje. No nos hemos dado cuenta que tanto impactan en las decisiones y en los resultados que tenemos. Justo ahorita estoy estudiando en la Universidad de Chicago algo que se llama Behavioral Economics, que es como la economía del comportamiento, y es entender cómo nuestro comportamiento tiene ciertos resultados y cómo las tiendas o los productos nos tratan de vender entendiendo que nosotros somos mucho más emocionales que racionales. Y siempre pongo el ejemplo del papel de baño, creo que lo vivimos ahora en el tema de la pandemia, en donde no existía absolutamente ningún dato que dijera que el COVID nos iba a dar diarrea, pero todo el mundo estaba comprando papel de baño. Y el tema es que estábamos respondiendo al miedo de perder, o sea, fear of missing out, el FOMO, de ibas a la tienda y veías que alguien traía 5 paquetes y que a lo mejor el anaquel se estaba quedando sin papel de baño, entonces era como, ay no, pues yo también tengo que comprar porque qué miedo que me quede sin papel de baño. Pues no tenía ningún sustento racional, más que el miedo que nos hacía hacer este tipo de compras. Entonces creo que tenemos que entender el juego que tienen las emociones en nuestra vida. Ahorita me queda claro que hay muchas emociones, sobre todo la alegría, tiene un impacto negativo, aunque no lo crean cuando estamos invirtiendo, porque nos nubla la objetividad. O sea, de repente si estás muy alegre y a lo mejor estás en tu negocio y te está yendo muy bien y entonces tú dices, bueno, pues si me está yendo muy bien en mi negocio, no pasa nada, yo me puedo endeudar con una casa más grande o me puedo ir a un local más grande para vender más o puedo hacer, entonces aquí lo que recomiendo yo cuando tengas mucha alegría porque estás ganando dinero, porque te está yendo muy bien en tu inversión o porque te está yendo muy bien en tu negocio, antes que otra cosa, ten un fondo de contingencia. De decir, a ver, me está yendo muy bien. Me pueden cerrar las calles que están enfrente de mi negocio o puede venir otra pandemia o puede llegar la competencia. Entonces, tener ese colchón como para poder actuar y decir, bueno, a lo mejor yo estaba dando clases de inglés presenciales y el tener ese dinero te va a permitir hacerlo de manera virtual y tener el equipo y tener la cámara, etcétera. Entonces, entender que la alegría es buena, pero que tenemos que actuar con cautela cada vez que la tengamos, que algún negocio nos esté yendo muy bien. De verdad tenemos que ser objetivos. La otra es el miedo. El tema del miedo creo que es el que más nos ha ganado batallas porque no nos deja ni siquiera intentarlo. Entonces, es como escucharlo, como les decía ahorita, sentarlo enfrente de ti y es como si fuera algo que no te pertenece, velo como si fuera algo externo, siéntalo enfrente de ti y pregúntale, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quiere decir mi miedo? ¿En dónde crees que me tengo que cuidar? ¿Dónde crees que me pueden fregar? ¿Por qué crees que puedo perder mi dinero en esta inversión? Y créeme, a lo mejor te va a traer mensajes y no te va a decir, es que a lo mejor te va a ir mal como le fue a tu papá o como le fue a tu tío o como le fue a no sé quién.
Y de repente hasta ir a platicar con esas personas y preguntarles, ¿qué harías tú diferente? ¿Qué hubieras hecho tú diferente a eso que te pasó? Te va a dar mucha información de en dónde te debes de cuidar, en dónde te debes de proteger, en dónde a lo mejor tienes que firmar contratos, establecer qué es, cómo se va a manejar el dinero, etcétera. La otra emoción que también tiene mucha responsabilidad de cómo continuamos en el camino, sobre todo que continuemos en el camino, es la tristeza. Y la tristeza se nos va a presentar cada vez que perdamos dinero en bolsa o cada vez que pierdas en un negocio y lo tuviste que cerrar o cada vez que no te estén dando los resultados que necesitas. Y creo que la tristeza es una gran maestra. La tristeza te trae momentos de reflexión, o más bien eso es lo que debemos de tomar de la tristeza, como este momento de reflexión y decir, ¿qué haría diferente? O sea, se va a presentar cuando tengas una pérdida, ya sea que el socio llegue y te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con esta sociedad y quiero cerrar el negocio, o el rentero te dijo, necesito que te salgas que desalojes antes de que se termine el mes. O sea, esta tristeza, tenemos que saber qué nos está diciendo, tenemos que reflexionar con ella y tenemos que actuar rápido. O sea, en la tristeza, si algo les puedo recomendar es no se sienten en ella. O sea, no le escuchen como el miedo, no le escuchen como nada. Es, ¿qué es lo que puedo hacer diferente? Y actuar en consecuencia, actuar en ese momento y poder tomar las medidas necesarias para poder llevarlas a cabo. Y otra es el enojo. Trabajando en la casa de bolsa a mí me tocó muchas veces que tenías que hablarle a alguien, a decirle que estaban perdiendo en sus inversiones o que alguna decisión que habían tomado no había sido la más acertada o que estaba depreciándose el portafolio que tenía. Y si algo reconocí es que las personas que se enojaban con su asesor no podían de alguna manera asumir la responsabilidad de eso que estaba pasando. Entonces creo que el enojo nos nubla y no nos deja ver con claridad lo que debemos de aprender. Entonces, si hay algo por lo que te quieres enojar, porque el cliente te canceló una compra, si tienes un negocio, o porque alguien no te está apoyando en hacer algo que quieres hacer, creo que lo que debes de hacer en lugar de enojarte es darte cuenta cómo debes de manejarlo, cómo manejar tus límites y cómo responsabilizarte de lo que te toca a ti. Por favor, les pido que en el momento en que se estén enojando, dense cuenta, uno, qué responsabilidad tienen en eso, y dos, qué límites tienen que marcar para que las cosas no sigan pasando como están pasando y como te están molestando. A mí me encanta platicar esto, que creo que las emociones son pasajeras de viaje, toda la vida las vamos a tener, o sea, no importa qué tan exitoso seas, qué tan famoso seas, qué tan multimillonario te vuelvas, vas a seguir teniendo alegría, tristeza, miedos y enojos. Y eso es algo que debemos de empezar a aprender a gestionar. O sea, creo que es de la única manera en que nosotros vamos a poderle dar dirección a lo que queremos lograr en nuestra vida. Y creo, justo era lo que platicaban, de repente son estas cosas con las que lidiamos diariamente, también con el manejo del dinero, y que nadie nos enseñó a cómo hacerlo. Y mucho del resultado financiero es precisamente por la gestión emocional. O sea, he visto muchísimos negocios que llegan a quebrar porque el dueño se enojó con el cliente o el socio se enojó con el otro y decían ya no continuar con el negocio porque se enojaron, en lugar de saber gestionarlo y decir, bueno, ¿qué sí podemos hacer? O la alegría, que les decía ahorita, de repente hay gente que les empezó a ir muy bien y empezaron a gastar muchísimo y resulta que el día que tuvieron como un inconveniente, como el tema de la pandemia, pues desaparecieron porque ya se habían gastado ese dinero en otras cosas. Y les quiero compartir algo que a mí me dejó una empresa con la que yo trabajaba y que yo le manejaba sus ingresos. Me acuerdo que fue una empresa que realmente crecimos juntos porque lo vi cuando me compraba cierta cantidad de dólares y de repente ya los dólares, la cantidad de dólares me compraban 10 veces más. Y me acuerdo que un día me habla por teléfono el tesorero de la empresa, eran unas gasolineras, y me dice, oye Natalia, ¿sabes qué? Quiero invertir para un fondo de contingencia. Y yo decía, ¿fondo de contingencia? Pues tú, ¿para qué necesitas un fondo de contingencia? ¿Tienes seguros? Me decía, sí. Le decía, ¿tienes aseguradas las gasolineras? Me decía, sí, sí las tengo aseguradas, pero no sé qué se pueda presentar. Y en mi cabeza yo decía, güey, ese dinero guardado en una cuenta de contingencia, en lugar de invertirlo en crecer más gasolineras, que te pueden generar más dinero que la cuenta de contingencia que vas a tener, yo decía, no me hace lógica. O sea, de verdad no me hace lógica. Desde la parte de rentabilidad creo que no tiene ningún sentido.
más si tienes todas las coberturas de los seguros para cualquier cosa que te pueda pasar. Pero bueno, como él decidía qué hacía con el dinero, pues me dijo, Natalia, es sí o sí, necesito invertir ese dinero en una cuenta de contingencia. Y me acuerdo que ya le mandé las opciones que tenía, unas cuentas en donde tendría liquidez, en donde podría retirar el dinero en el momento que quisiera. Y después de un tiempo, me acuerdo que empieza a haber escasez de gasolina. Y me dice él, ¿te acuerdas del fondo? Bueno, lo necesito ahorita porque resulta que tengo que seguir pagando todo, o sea, mis sueldos, la renta de los lugares y no tengo ingresos. O sea, la realidad es que no tengo ingresos. Pero si yo lo hubiera invertido, me dice él, fue la gran lección que me dejó, si yo lo hubiera invertido en una gasolinera, ahorita tendría que estar vendiendo equipo y cosas que a lo mejor me hubieran hecho perder más dinero. Entonces, por eso vale la pena tener un fondo de contingencia, porque por más bien que te esté yendo, no sabes qué puede pasar. Ahorita que lo veo en retrospectiva, me acuerdo que lo que pensaba era, tienes 20 años en este negocio, ¿qué no te pudo haber pasado ya que no sepas que te pueda pasar? Y resulta que sí pasa. O sea, justo ahorita con la pandemia fue una gran lección que nos dejó a todos, que tenemos que aprender a tener ese dominio y esa humildad de decir, hay cosas que todavía no sé que me puedan pasar y que tengo que tener ese colchón para poder pasarlo, o sea, para poder sobrellevarlo. Y creo que esto es en donde tú empiezas a tener el control de tu dinero, en el momento en que tú, a pesar de tus emociones y a pesar de que te lo quieres gastar todo porque te está yendo muy bien y porque tu negocio está teniendo mucha aceptación o porque tus inversiones les está yendo muy bien, tener este autogobierno y decir, ¿sabes qué? A pesar de mis emociones, yo soy el que decide qué es lo que va a pasar con mi dinero. Y con el miedo igual, o sea, con el miedo es el hecho de decir, bueno, a pesar de mi miedo, a pesar de que me da un pánico invertir en bolsa porque a lo mejor nunca lo he hecho, o a pesar de que me da pánico invertir en un negocio porque en mi vida lo he hecho y a lo mejor mis papás tampoco, a pesar de mi miedo lo voy a empezar a hacer. Y de las tristezas igual. Pensar en eso, de decir, bueno, si tuve un tropiezo y a lo mejor me equivoqué una vez, o mi primer emprendimiento no salió como yo quería, o mi primera inversión no salió como yo quería, entender que es un aprendizaje que podemos retomar e integrar para tomar mejores decisiones. Y con el enojo, igual, por favor, si alguien a lo mejor te hizo enojar porque no invirtió el dinero como tú querías que fuera o está manejando el negocio diferente a como tú querías, tómalo como una manera de decir, tengo que tomar riendas y saber en dónde tengo que marcar límites para poder empezar a manejar mi dinero de mejor manera. Aquí no inviertas sin antes hacer esto. Pagar deudas y 2, tener un fondo de emergencia. Las deudas en México, desgraciadamente, tienen tasas de interés altísimas. Entonces, el hecho de que tú no tengas el flujo para pagar esas deudas te va a seguir costando. Entonces, vale la pena primero, antes que otra cosa, a menos de que sea la deuda hipotecaria, pero si es cualquier otra deuda, si es la deuda de tu auto, si es la deuda de tu, no sé, de cualquier deuda, de la tienda departamental, de verdad, primero pagas tus deudas. O sea, porque la tasa de interés que te están cobrando va a ser a lo mejor mayor a la tasa de interés o a la tasa de rendimiento que te va a estar pagando la inversión. Entonces, al final del día, aunque te esté pagando la inversión más alta, vas a seguir con una tasa negativa. Yo esto es algo que siempre les pido que lo hagan como una matemática. Si tu tasa de interés es que te están cobrando de un crédito es del 30% y a lo mejor tu tasa de rendimiento en un negocio es del 20%, estás 10% negativo. Entonces, vale la pena que primero pagues lo que te están cobrando el 30% para después poder invertir en algún negocio o en alguna inversión. Entonces, primero paga tus deudas y segundo, ten un fondo de contingencia. Si algo me tocó, era ver cómo perdía la gente dinero en bolsa, porque me hablaban por teléfono y me decían, Natalia, tuve una eventualidad, mi mamá está en el hospital o pasó esto, tengo un accidente. Y yo decía, es que no es momento de desinvertir. O sea, la verdad es que hay inversiones, y esto es algo que quiero dejar claro, hay inversiones que requieren cierta madurez. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como si yo voy a sembrar un árbol de naranja y resulta que quiero llegar a arrancarlo en el momento en que apenas es una plantita. Pues si todavía no me está dando naranjas, eso quiere decir que todavía no llega a su madurez máxima. Y de repente si llegas y arrancas esa planta, lejos de haber ganado, estás perdiendo dinero. Entonces,
Lo que tenemos que entender es la maduración que tiene una inversión para saber si nosotros podemos aguantar ese lapso que se necesita para que sí sea rentable. Y algo que nos puede ayudar a hacerlo es esto precisamente, tener un fondo de emergencia para poder solventar cualquier cosa y no tener que terminar con esa inversión o sacarla antes de que llegue a su maduración total. Esta me encanta porque es hablar con la F. Yo les he platicado que de repente cuando yo empecé a trabajar en la casa de bolsa, escuchaba como si todos hablaran un idioma diferente al que yo hablaba. Yo decía, no estoy entendiendo nada, aparte se escuchan súper sofisticados. Yo antes de ser casa bolsera me dediqué al tema de la moda y trabajaba en Carolina Herrera y hacía desfiles y etcétera. Entonces cuando llegué ahí yo decía, me siento en súper desventaja, o sea, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que están hablando. Y después me comprometí en entender cada una de las cosas que decían. Entonces, primero, lo del perfil de inversionista, era lo que les decía ahorita, el tema del autoconocimiento, saber qué tanto riesgo puedes tener. Está el perfil de inversionista de riesgo, o sea, es decir, tú podrías aguantar las subidas y las bajadas y no te pasa absolutamente nada. Está el moderado, que sí estás dispuesto a lo mejor a tener subidas y bajadas, pero también quieres tener algo más conservador o con menos riesgo, y el perfil de inversionista conservador, es decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero arriesgar. Yo quiero saber que me va a estar generando ingresos, aunque sea poquito, pero sé que me va a estar generando algo. La otra es el rendimiento, o sea, ¿qué tanto dinero te está dando tu inversión? Entonces, algo que nos ayuda a la hora de tomar una decisión de una inversión que vamos a hacer es entender cuál es el rendimiento histórico que tiene. Que ojo, aquí quiero aclarar algo. El rendimiento histórico que puede tener un fondo de inversión o cualquier otra inversión que quiera realizar no te va a asegurar el rendimiento futuro, pero te da una idea de qué tan buenas decisiones se están tomando dentro de las inversiones que se van a hacer. Entonces, preguntar cuál ha sido el rendimiento histórico, o sea, cuánto dinero ha ganado la gente que ha invertido aquí. Y ojo, por ejemplo, esto nos da un parámetro de entender por qué cuando estás iniciando un negocio o cuando vas a empezar en un negocio, una startup que apenas va a iniciar operaciones, esto tiene demasiado riesgo porque precisamente no tiene un histórico de rendimiento. No sabemos cómo ha funcionado anteriormente. Entonces yo lo comparo con una relación. No sabes si va a funcionar o no, o sea, porque apenas estás empezando. Entonces, entender que el rendimiento solamente te va a marcar qué tanto dinero te va a dejar o qué tan exitosa va a ser una empresa, pero por eso las que están comenzando se denominan como empresas de alto riesgo, inversiones de alto riesgo. La otra es el horizonte de inversión. El horizonte de inversión quiere decir qué tanto tiempo puede pasar sin que a mí me genere dinero esa inversión que estoy haciendo. Si yo quiero invertir en una casa y llega un arquitecto y me dice, oye Natalia, ¿sabes qué? Queremos que tú metas tu dinero en esta casa. Yo tengo que preguntarle, ¿en cuánto tiempo yo voy a recibir dinero? Entonces me dice, bueno, no, pues apenas voy a hacer el plano y vamos a comprar los terrenos y después voy a empezar a construir y después en venta, pues a lo mejor me va a llevar año y medio o 2 años. Entonces yo tengo que definir si ese dinero yo no lo voy a utilizar en 2 años o más, porque es de la única manera que yo voy a permitir que mi rendimiento madure al máximo que puede tener, porque de otra manera yo no puedo llegar con el arquitecto y decirle a los 3 meses, ¿sabes qué? Necesito mi dinero de regreso. Me va a decir, bueno, pues sí, pero lo tengo en varilla o lo tengo en blocks, entonces, ¿cómo te lo doy? O sea, no hay manera. Necesitamos aprender cuál es nuestro horizonte de inversión, qué tanto tiempo podemos pasar sin recibir ingresos de nuestras inversiones. Otro es el capital, que este es cuánto capital tenemos. O sea, de nada me sirve decirte a ti, no, invierte en bienes raíces, si a lo mejor el capital que tienes es para invertir en CETES, que nos permite invertir a partir de 100 pesos. Entonces, primero date cuenta de qué capital tienes para poder saber cuáles son las opciones de inversión que tienes, las herramientas en donde puedes meter tu dinero. Algo que yo he dicho es que me alegra muchísimo que la tecnología y las casas de bolsa y todas las instituciones financieras han vuelto más accesible el tema de las inversiones, porque anteriormente, para poder entrar a invertir en una casa de bolsa, te pedían a veces un mínimo de 1 millón de pesos y ahorita no, puedes abrir cuentas en casas de bolsa con muchísimo menos. Entonces, vale la pena darte cuenta cuánto capital tienes para poder empezar a invertir. Otro es la liquidez. Eso quiere decir que qué tan rápido puedes hacer ese dinero líquido.
O sea, ¿qué tan rápido puedes hacer tu inversión dinero? Y regresando al ejemplo de la casa no puede tener una liquidez tan rápida precisamente por eso, porque no le puedes sacar blocks o no le puedes sacar la varilla y venderla, porque le vas a perder dinero. Entonces la liquidez es qué tan rápido se convierte en inversión en dinero. El tema de la bolsa es una gran ventaja porque hay muchísima liquidez en el mercado accionario, pero también tenemos que entender que hay otras que no tanto. Con todo y que están en el mercado accionario, hay acciones que no tienen esa liquidez o esa manera de poderlas vender tan rápido. Entonces son cosas que debemos de preguntar antes de empezar a invertir nuestro dinero. Y otro es la volatilidad. O sea, ¿qué tanto está cambiando el precio de una acción o el precio de un negocio o el precio de algo en lo que quiere invertir para saber qué tanto puedo aguantar yo esos cambios de precios o ese cambio de rentabilidad que puede tener algún negocio, etcétera? Estos son los instrumentos de inversión. Aunque hay un taller que hicimos con Clara que hablamos de esto mucho más profundo, lo quiero decir ahorita en términos generales, nada más para tener como una idea general de qué se trata cada uno de ellos. Primero es los fondos, y se los quiero platicar como se los platico a mis niños en el Money Teens. Los fondos es como si yo voy y les pido dinero a cada uno de ustedes y les digo, ¿saben qué? Vamos a invertir nuestro dinero y vamos a decidir en qué lo vamos a invertir. Entonces, junto el dinero a todos los que estamos tratando de generar un rendimiento y empiezo a decidir, ¿saben qué? Vamos a comprar acciones de útiles escolares porque los niños ya volvieron de pandemia y creo que podemos invertir en ciertas empresas que creo que les va a ir muy bien. Entonces, las decisiones las empiezo a tomar yo, que eso pasa con los fondos. Hay personas que toman las decisiones, que toman el capital o el dinero de todos los inversionistas y empiezan a tomar decisiones de cómo van a invertir su dinero. Esto tiene que estar como respaldado por los parámetros que ya tiene el fondo establecido para poder invertir el dinero. O sea, por ejemplo, si un fondo te dice que tiene cierto porcentaje de riesgo, aunque los asesores puedan tomar decisiones, no se pueden mover de esos parámetros que ya están establecidos. El otro es las acciones. Y las acciones es como ser socio de cualquier empresa pública que a ti te guste. Si dices, ¿sabes qué? Veo que al tequila le está yendo muy bien o se está desarrollando mucho las ciudades. Entonces tú puedes comprar acciones de Cemex, de algún tequila que cotiza en bolsa y tú te conviertes en socio. Entonces hay dos maneras de ganar dinero con las acciones. Una es por el precio. Por ejemplo, si tú lo compraste en 10 pesos y lo vendes a 12, la ganancia está en el capital que se aumentó la acción. Y otra es por dividendos. Eso quiere decir que en el tiempo que tú mantengas esa acción, te van a estar pagando dividendos a ti. Entonces, depende qué es lo que prefieras tú, si estar a lo mejor ganando por capital, compra acciones que a lo mejor en algún momento hayan bajado y que tengas la expectativa de que vayan a subir en valor. Ese es el tipo de acciones que puedes tener. Ojo, porque en el tema de las acciones tienes que estarlo monitoreando y entender, y es mucho de sentido común, es mucho de entender cómo es que está de alguna manera reaccionando el mercado. En el curso de Clara, que los invito a que lo tomen, ahí les explico que hay diferentes tipos de acciones y cómo es que puedes elegir cada una de acuerdo a tu perfil. Los ETFs son muy parecidos a los fondos. Yo digo que son como los primos gringos de los fondos, porque nos ayuda a invertir en diferentes acciones sin tener que comprar cada una de ellas. O sea, es algo que nos ayuda a tener los rendimientos como si invirtiéramos en muchas acciones, pero tienen como un precio de entrada mucho más económico. Y CETES y papel gubernamental, esto se lo recomiendo a las personas que apenas quieren empezar a invertir, que no quieren tener ningún riesgo, que empiezan a querer entender acerca de las acciones y se pueden meter a la página de cetesdirecto.com. La autoestima, tu mejor aliada o tu peor enemiga. La autopercepción y su impacto en los resultados. Esto ya se los comenté, pero lo quiero reforzar porque creo que es algo que debemos de empezar a tomarle la importancia que necesita. El tema de tener autoestima es algo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Y cuando hablo de autoestima, creo que de repente se ha confundido con el hecho de decir yo soy el mejor y a mí nada me pasa. Y creo que la autoestima es aprender a reconocerte tus virtudes, tus defectos, tus debilidades, tus fortalezas. A mí algo que me pasó fue que gracias a que yo reconocí las debilidades que tenía, fue que pude empezar a tener los resultados que buscaba.
toda la vida batallé yo con la escuela. Creo que fue algo que me costó mucho tiempo, o sea, como reconocer esto después ya con el tiempo y ahorita con los estudios que hay, con la información que hay, pues sé que soy disléxica y que batallaba muchísimo para aprenderme las tablas de multiplicar. Pero en ese tiempo se resumía a que "Ay, estás tonta, ¿verdad?". Y creo que el reconocer esto, de que yo era disléxica y batallaba para leer y batallaba para escribir la B y la D, siempre batallé, es fecha que todavía confundo las letras, pero creo que a mí me ayudó a tomar muchos atajos, a mí me ayudó a entender que tenía que encontrar la forma de encontrar los resultados que quería a pesar de mi deficiencia, o sea, si se le puede llamar deficiencia. Entonces lo que trataba de hacer era simplificar absolutamente todo lo que me estaban explicando para poder entenderlo de una mejor manera. Y creo que hoy que lo veo en retrospectiva fue el gran regalo que tuve, porque gracias a eso es que hoy existe Moniteams. O sea, el entender que había cosas muy complejas que se podían simplificar a tal grado que lo podías hacer de cierta manera. Entonces, parte de la autoestima viene de reconocer esas deficiencias que tenemos o esas sombras que tenemos o esas emociones que batallamos en gestionar, porque es de la única manera que las podemos transformar para algo que nos sirva y para algo que pueda servir a la demás gente. O sea, a partir de que yo empecé a hablar de la dificultad que tenía para aprender, fue que empecé a hacer money things. O sea, yo decía, bueno, si yo pude aprender términos como inflación y como rendimiento y como cómo analizar a lo mejor ciertas acciones para ver cómo respondían. Y eso fue lo que me permitió hacer el fondo de inversión que tenía más rendimiento en la institución financiera. Creo que fue a partir de que yo tuve que simplificarlo y entendiendo esta parte de mí que yo decía, bueno, hay una parte de mí que a lo mejor no va a entender las cosas como la entiende la demás gente, pero yo lo tengo que entender de esta manera, o sea, con dibujos. Hay muchas cosas que yo tengo que dibujar para poderlas entender. Y creo que a partir de ahí, de que te conoces, te reconoces y aceptas todas las partes de ti, las buenas y las malas, es que realmente puedes tener una autoestima sana. De repente creo en esto de que te estás repitiendo que tú eres lo mejor y que tú eres lo máximo y que yo digo, bueno, sí, a lo mejor te puede ayudar en algo, pero si no reconoces esas partes que a lo mejor no te encantan, no estás aceptando realmente quién eres. Entonces, algo que les pido es que antes de que se pongan a invertir, antes de que tomen decisiones de empezar un negocio, de hacer sociedades, de cualquier cosa, reconózcanse tal cual son. Decir, ¿sabes qué? Batallo para terminar las cosas, o batallo para empezar algo, o batallo para expresar mis emociones, porque de esa manera, de verdad, desde el autoconocimiento y desde el reconocimiento de lo que somos, es que podemos empezar a trabajar. Y esto, como empecé antes, esto es atemporal. Esto es algo que no se va a terminar. Va a haber herramientas, instrumentos financieros que van a llegar y que van a trabajar de diferente manera. Esto que les estoy diciendo ahorita, de conocerse y aceptarse, eso es un trabajo que tenemos que hacer hoy, mañana, pasado mañana y siempre. Y aceptar los errores que tenemos también es un trabajo que tenemos que estar haciendo continuamente. Entonces, hay que utilizar como esta, no quiero utilizar la palabra misericordia, pero sí es eso. El hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a entender esta parte de mí, la voy a abrazar y la voy a integrar y me voy a dar cuenta qué regalo trae escondido, porque absolutamente todo, incluso aquello que nos duele reconocer en nosotros mismos, nos está regalando algo, ya sea para crecer, para hacerlo mejor, para ayudar a más gente en el proceso y que se le haga más fácil a esa persona. Entonces, creo que es eso, empezar a reconocerlo.